36 minutos de la mañana. Vamos a ampliar más este tema porque también hay reacciones ya de parte de los diputados. Han aceptado de alguna manera incluir el tema de corrupción, pero vamos a retomar este tema porque esta ley tiene un nombre complejo, la ley de extinción de dominio. La semana pasada tuvimos un debate con los diputados que conforman la comisión que dictaminó este proyecto y sigue la discusión, porque he recibido varios análisis, hemos recibido de parte de jueces y demás figuras del Poder Judicial sobre el hecho de que se incorporen los distintos delitos en esta ley, que tenía originalmente. Se dejó por fuera el tema de corrupción, que como decía, hay un grupo de diputados que está dispuesto a volverlo a incluir. Se dejaron por fuera los delitos tributarios, se dejó por fuera, me parece, el tema de pornografía infantil también, y se dejó por fuera, vamos a ver qué más me queda, básicamente, el contrabando. ¿Por qué es importante que estos delitos que provengan de estas actividades estén incluidos dentro de esta ley? ¿Qué es lo que hace esta ley? Bueno, prácticamente inmoviliza los bienes adquiridos de manera irregular o sobre los cuales hay sospecha que se adquirieron de manera irregular. No es a las personas, es a los bienes. Entonces, nada menos y nada más que me encuentro con la Fiscala General de la República, Emilia Navas, y el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinosa, para que ellos nos expliquen ampliamente. Veíamos y escuchábamos la nota anterior, pero hay que profundizar en esto porque es un tema que ya pasa, es un proyecto de ley que ya pasa al plenario legislativo. Y también diputados van a estar viendo lo que ellos digan y analizando lo que ellos digan en esta entrevista. Buenos días a ambos, un gusto tenerlos. ¿Por qué es fundamental que estén los delitos de corrupción? Podemos ir uno por uno, tal vez, de corrupción, de pornografía infantil, de contrabando, los delitos tributarios, porque el Ministerio de Hacienda dijo que no era necesario que estuvieran en esta ley. ¿Cuáles son esas diferencias de criterio que hay por las cuales al consultarse al Ministerio de Hacienda decidió que no deberían estar aquí? ¿Y por qué es importante ampliar la gama más allá del tema del narcotráfico? Buenos días, don Walter Espinosa. Buenos días a usted y a todas las personas que siguen el programa. Muchas gracias por invitarnos para conversar sobre un tema tan importante para el país y también tan importante para efectos de poder luchar de manera decidida contra la delincuencia organizada. Bien, ¿por qué tiene que estar el delito de corrupción en esta ley? Si alguien diría, hay una ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Mire, este tema de extinción de dominio surge como consecuencia de la suscripción por parte de Costa Rica de varias convenciones internacionales. La de Viena de 1988, la de corrupción que recientemente firmamos y la que tiene que ver con delincuencia organizada. En todas ellas se establece como método fundamental, efectivo y eficaz para luchar contra la delincuencia organizada, la posibilidad de atacar de manera fuerte y decidida la infraestructura de las organizaciones criminales desde el punto de vista económico. ¿A qué me refiero? A que todas las convenciones y la historia reciente señala que la mejor manera como nosotros podemos desestabilizar las organizaciones criminales o las redes que se dedican a cometer delitos es quitándoles las cosas, es atacando su parte financiera, la parte patrimonial, es afectándoles el patrimonio. Y entonces, cuando se toma la decisión de hacer una ley de extinción de dominio, nosotros estamos siguiendo la ruta que ya definimos internacionalmente, pero además el camino que ya otros países han recorrido y en el que han sido bastante exitosos. ¿Cuál es esa ruta? La posibilidad de quitarle los bienes o su disfrute a las personas que detentan determinado tipo de artículo, objeto, bien o valor y que ha sido obtenido de manera ilegítima o usado de manera irregular. ¿Cuál es la idea entonces que tiene la Fiscalía General, el Organismo de Investigación Judicial y el ICD? Que no nos agotemos en establecer un catálogo de delitos, sino que usemos un concepto más genérico que abarque cualquier situación que tenga connotaciones irregulares, ilegales, ilegítimas o ilícitas, y a partir de eso, que sea la Fiscalía General quien determine y decida cuáles son los bienes que eventualmente pueden o no pasar al Estado.
sobre la base, obviamente, de un proceso bien diseñado, que tiene control de un juez y que requiere y exige la emisión de una sentencia para que efectivamente esos bienes pasen a poder del Estado. ¿Cuál es la idea? No limitarnos. En el momento que usted pone ahora delitos... se está limitando, ahora Sí. se estaría limitando. Si usted pone delitos, se limita. ¿Por qué razón? Porque ahora usted hizo un bosquejo general de cuáles eran los delitos que Sí. faltaban, pero igual alguien le podría decir, ¿y la ciberdelincuencia? Los fraudes, el sicariato, el homicidio, el proxenetismo. Y entonces cuando usted se pone a hilar esas consideraciones se da cuenta que la posición que nosotros describimos en el proyecto que presentamos es quizá la más razonable. Es que tal vez lo que no se entiende, igual don Walter Espinosa y Emilia Navas, fiscala general, lo que no se entiende es por qué, si hay leyes específicas, es lo que le he escuchado decir a los diputados, hay leyes específicas en torno a esos temas, se deben incluir todos estos delitos o hacer ese marco general en esta ley de extinción de dominio, que lo que busca es inmovilizar esos capitales o esos bienes sobre los cuales hay sospecha. ¿Por qué tienen que estar todos en esta? O sea, ¿podría citarme con un ejemplo de qué manera actuaría esta legislación de manera inmediata versus la que hay en este momento? Porque se dice es que no se aplica la legislación que está en este momento. Buenos días, Emiliana. Buenos días, doña Laura, gracias. Lo que sucede es que efectivamente hay normativa, pero que regula la investigación en un proceso penal para establecer responsabilidad contra la persona. Hay posibilidad de comisar los bienes producto de los ilícitos, pero cuando haya una sentencia firme. Este instrumento, la Ley de Extinción de Dominio, lo que hace es que con celeridad le quitamos el dominio sobre los bienes adquiridos y generados por actividades ilícitas a las personas sin pasar por un proceso de investigación penal que generalmente es lerdo. Entonces, lo que hacemos, mire, puede durar de 1 año o hasta 3 o 4 años cuando es crimen organizado o asuntos complejos de corrupción. Eso quiere decir que con esta ley no duraría. ¿Ustedes me citarían un ejemplo tal vez de algún caso específico donde hubiera podido aplicarse la ley de extinción de dominio y no esperarse los 3 o 4 años que está citando doña Emilia Navas? Mire, esto es más fácil de visualizar cuando nosotros vemos, digamos, casos de drogas. En el evento en que usted le decomisa a un grupo criminal determinada cantidad de drogas, logra determinar que, por ejemplo, utilizaron una casa para almacenar la droga y utilizaron un vehículo para trasladar la droga. En el proceso penal es relativamente fácil quitarles la casita, relativamente, y el carrito que utilizaron. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene 30 casas más y tiene 1000 carros más? Y esos carros no los usó para trasladar la droga y esas casas tampoco las utilizó para almacenar la droga. En el proceso penal usted queda atado, porque se da cuenta que hay una persona que tiene mucho dinero, que nunca ha trabajado de manera lícita, que no ha tributado y que no tiene, digamos, una actividad lícita conocida. Y entonces en el proceso penal usted lo que va a hacer es que condenan a esa persona a 10 años de cárcel, le quitan el carrito y la casa y luego sale y tiene el resto de cosas. ¿Qué es lo que hace la extinción de dominio? Le permite a la Fiscalía decir, mira, qué curioso, este hombre tiene tanta cantidad de cosas y no tiene una explicación lógica. Entonces voy a aplicar la extinción de dominio, pero no contra la persona, sino contra las cosas. Y ahí entonces usted involucra a sociedades anónimas, testaferros, terceros que prestan su nombre y cualquier otro evento jurídico que se utilice para ocultar el verdadero propietario de la casa. Y entonces sí se las puede quitar, aun cuando el traficante se vaya del país, porque va contra la cosa, aun cuando el traficante se muera, porque va contra la cosa, y se los puede quitar incluso a los herederos. Aquí no hay penas, o sea, nadie va a la cárcel, ni le ponen una sanción de prisión preventiva. Lo que hace la extinción de dominio es decirle, mire, ese montón de carros que usted tenía y esas casas tienen que provenir de una actividad ilícita, porque usted está vinculado con drogas, nunca ha hecho nada en su vida y vea el montón de cosas que tiene. Por supuesto, la Fiscalía y el juzgado le van a dar oportunidad de que diga, yo me pegué la lotería, o de pronto apareció aquí una nave extraterrestre con un montón de euros y yo con eso compré las cosas. Habrá que entonces, ese es el proceso de extinción de dominio y es más rápido.
y es más efectivo y más ágil y más útil para la sociedad. Estos bienes que se le quitan a estas agrupaciones no son para la Fiscalía ni para la Policía, es para el país, para hacer parques, para construir escuelas. Obviamente nosotros utilizaremos algo para comprar vehículos, para hacer edificios, para la Policía y para manejar la extinción de dominio, pero la idea es esa. Y así es como ha funcionado. En Guatemala, por ejemplo, les ha ido relativamente bien, les han quitado a expresidentes, a una vicepresidenta, a varios ministros, millones de dólares, y ya los están usando. Nosotros lo que queremos es que Costa Rica no pierda esa oportunidad y que además, y en eso yo sí quiero ser muy enfático, que utilicen el proyecto que diseñó el Ministerio Público y que es diferente al que se aprobó. Porque si nosotros usamos el que se aprobó y le ponemos corrupción, vamos a quedar igual mal, porque hay algunas otras cosas ahí que son débiles, sobre todo en la administración de los bienes y en las armas que tiene el Ministerio Público. Una muy buena definición de extinción de dominio sin armas para la Fiscalía tampoco nos va a servir mucho. Y entonces, digamos, lo que nosotros queremos es que se converse esto y que sobre todo se utilice ese proyecto que nosotros elaboramos, porque nosotros somos los que salimos a la cancha a jugar y no los señores diputados. Y cuando les dijimos que queríamos hablar con ellos, pues no tuvimos la respuesta que esperábamos en el momento. Explíquenos, fiscal general, entonces, ¿cuáles son esos elementos que deben estar integrados y con los cuales queda debilitada entonces esta ley? Mire, nos proponían hacer mociones para variar el proyecto que ya se aprobó en esta primera instancia. Lo que sucede es que si queremos corregir todos los yerros que vemos, tendríamos que hacer cientos de mociones, porque no solo es incluir muchos delitos y ampliarlo a actividad ilícita en general, sino que hay problemas procedimentales que van a impedir que esta ley sea aplicable, no solo porque van a empezar a recurrir en la Sala Constitucional por diferentes medios, sino que ya nosotros vemos que hay problemas a la hora de aplicación de prueba, de participación de las partes, de aseguramiento de los bienes, de los plazos de las audiencias. Entonces, vía moción es muy difícil que vaya a poder corregirse. Nuestra propuesta es que lo saquen, el proyecto que acaba de ser aprobado, que aprueben el que estas tres instituciones hemos presentado y que se discuta y que todo el mundo participe. O sea, lo que usted está diciendo, Emilia Navas, fiscal general, es que se deseche ya esta propuesta. Así porque quedó es. O sea, lo que quedó fue... En ningún sentido va a ser aplicable. Va a servir para nada. Sí, y no va a poder corregirse. Todos los defectos que nosotros vemos vía mociones. Y de fondo también. Exactamente, sí. Bueno, ya esto cambia un poco las cosas, porque quería preguntarle entonces qué es lo nuevo que tiene la próxima ley, pero sí quisiera, o la ley que ustedes proponen, pero sí quisiera que usted me explicara por qué el Ministerio de Hacienda consideró que había que sacar los delitos tributarios o por qué hay que incluir los delitos tributarios dentro de una ley de extinción de dominio. Porque alguien diría, ya está la ley de fraude fiscal o hay otras legislaciones. Y lo otro que quisiera que me explicaran es por qué, uno se lo escucha muchísimo decir a los abogados penalistas, es que lo que pasa es que no se están aplicando las leyes actuales, que con las leyes actuales se podría hacer extinción de dominio. Esas dos cosas, esas dos preguntas quisiera que me las contestaran. Sí, con la normativa actual es imposible quitar los bienes que generan, los bienes y el dinero que genera la actividad ilícita en cualquier sentido a las personas. Eso no es cierto. Como le decía al principio... Con base utilizando el ejemplo que daba ahora exactamente, no hay posibilidad. Y con respecto al asunto del contrabando, es cierto que el Ministerio de Hacienda, por ley, tiene el derecho de dejarse los artículos o los bienes que se pretende introducir al país sin el pago de impuestos. Lo que hace la ley de extinción de dominio en el caso de contrabando es quitarle a las personas que tienen ese tipo de actividad ilícita de contrabando el dinero y los bienes que generan la actividad ilícita. Que ya había venido generando. Exactamente, no el licor que pretenden introducir, no los cigarros que quieren meter ejemplo. O no la ropa de marca original que quieren introducir. Esos artículos efectivamente se los deja el Ministerio de Hacienda cuando no se pagan los impuestos. Nosotros lo que podríamos perseguir es el dinero y los bienes que le genera a estas personas esa actividad ilícita.
Voy a utilizar una frase que me dio un ex viceministro de Hacienda. Dice, los delitos tributarios son delitos precedentes en cuanto a la legitimación de capitales, y que haberlo sacado es un error. ¿Por qué son precedentes en cuanto a la legitimación de capitales? Porque usted no puede comprobar que ha existido legitimación de capitales si no demuestra previamente que se cometió un delito, que se demostró con sentencia firme y que a raíz de ese delito usted legitimó dinero o bienes. O sea, lo que ustedes están explicando, Emilia Navas y Walter Espinosa, es que, por ejemplo, de acuerdo con el ejemplo que usted citaba de las drogas, esa persona que trae, digamos, que contrabandea en el país, ya ha venido haciendo un capital, es decir, Claro ya ha que venido sí. enriqueciéndose de manera ilegal. Sí. Y en el momento en que se le ubica o que se le detiene, se le va a quitar el capital, pero el contrabando pequeño que está en ese momento. No lo que Lo inmoviliza, introdujo al no lo país. que ha venido acumulando con el Sino tiempo. lo que es eso generó. lo que ustedes quieren Sí. inmovilizar Precisamente, esa es la a extinción lo de largo dominio. de los Exactamente. años. Sí, y Bueno. es que perdón, No, adelante. hay algo importante que no es solo quitarle el dinero para que no lo disfrute, es que con ese dinero que genera la actividad ilícita, lo vuelve a utilizar para seguir en la actividad La- ilícita. O sea, legitimando. yo genero dinero, lo disfruto, pero también lo uso para pagar a funcionarios y funcionarias públicas Sobornos. que me facilitan introducir los artículos que quiero contrabandear. Correcto. Entonces, no solo es quitarle el dinero y los bienes para que no los disfrute y devolvérselo a la sociedad que sufrió el daño, sino cortarle el ingreso de dinero para que continúe en la actividad ilícita. Lo mismo pasa con el narcotráfico, con la trata de personas. O sea, si yo le quito el dinero, me aseguro que no tienen capital para continuar en la actividad ilícita. ¿Cómo se haría entonces? Pueden citarme el ejemplo con los delitos tributarios, que han sido uno de los que se quitaron en la ley. Es decir, ¿por qué aquí deben estar los delitos tributarios? Porque eso también genera beneficios Ajá, a ver. financieros y no financieros. ¿Podrían citarme un ejemplo de cómo se da en el caso de la situación de los delitos tributarios, doña Emilia o don Walter, para que comprendamos todos? Nosotros, un caso de la vida real, hace 4 años, 5 años, Fiscalía BJ hicimos un trabajo relacionado con una organización de contrabandistas en Cartago, detuvimos las personas, se logró una sentencia condenatoria, les incautamos los bienes con los que estaban trasegando de manera ilegítima. Sin embargo, nosotros detectamos que el grupo tenía bienes que habían producido como consecuencia de su actividad ilegítima, que nunca fueron reportados y que nosotros no podíamos perseguir en sede penal, porque no los podíamos vincular directamente con un delito. Cuando hablo de un delito es una acción, una conducta determinada, clara y precisa. Decir que como hay una ley de drogas no debe haber extinción de dominio es poco razonable, porque igual hay ley de armas, hay ley de corrupción, hay leyes de delitos sexuales, hay leyes contra temas aduaneros, contra temas tributarios. Lo que hay que tener claro es que además no estamos hablando de delitos. La extinción de dominio no es un proceso penal, es diferente, es distinto. Y entonces los principios del derecho penal no pasan necesariamente a la extinción de dominio. ¿Eso significa que se inmoviliza el capital inmediatamente? En forma inmediata. Hay un procedimiento para incautar y asegurar los bienes que se pretende quitársele a la persona. Por ejemplo, esa persona que estaba realizando contrabando, bueno, en ese momento ya se detiene lo que se pretendía traer al país, y de inmediato ustedes hacen ahí in situ, digo yo, en el momento, la investigación, y se dan cuenta que tiene una enorme casa, que tiene otros bienes, que investigan más las cuentas de esa persona, otras propiedades. Todo eso, ustedes tienen la potestad del día siguiente o a los días o al mes inmovilizarlo. ¿Es así de rápido? Lo importante es que se sepa que se va a hacer una investigación y que vamos a tener prueba de que efectivamente todo eso es resultado de una actividad ilícita. No es que le vamos a quitar todo lo que pertenece en forma indiscriminada. Bueno, eso era lo otro. Hay un tema importante ahí, Laura, Los vean. garantistas, bueno, que ustedes lo conocen mejor que yo, o sea, las personas consideran que la ley, y he escuchado a un grupo de docentes de la Universidad de Costa Rica, sobre todo del posgrado, que la ley violenta los bienes que, o sea,
abarca absolutamente todo y podría estar violentando lo que una persona pudo haber adquirido de manera legal. No, para nada. Pero hay una cosa, nuevamente yo quiero aquí enfatizar. Sí, don Walter. La posibilidad de disponer de los bienes y de asegurarlos y de que se manejen de manera adecuada está en el proyecto que nosotros elaboramos. En el que Ya voy a entrar a aprobaron, ese proyecto. Okay. nos ponen, digamos, dificultades, porque no se trata solo, digamos, de quitarle a alguien una casa, sino es darle mantenimiento y tenerla en buenas condiciones, de manera tal que si pasa al Estado, sirva, pero si hubiese que devolverla, que esté en buenas condiciones también. Pero le quitan al ICD la posibilidad de tener un sistema de contratación diferente, le quitan al ICD la posibilidad de hacer aseguramientos más rápidos, le resquebrajan a la Fiscalía la posibilidad de inmovilizar cosas y de tomar decisiones inmediatas, pero además obligan a que el 40% de lo que la Fiscalía logre como consecuencia de su actividad vaya a Hacienda Pública. Es absolutamente irrazonable pensar que mediante un proceso de extinción de dominio nosotros tengamos que tratar de suplir las falencias de la Hacienda Pública, porque además no es bien visto que la Fiscalía y el organismo de investigación judicial y el ICD trabajen para llenar una laguna o un vacío más bien económico. Y es por eso es que yo les digo nuevamente, y a mí me parece que este tipo de conversación es genial, porque ¿cuál es la posición de nosotros? Y no es egoísta ni es una posición, digamos, de chiquillos malcriados, pero el proyecto de nosotros nos parece que deberían considerarlo. Que de pronto hay que modificarle algo, pues nosotros lo aceptaríamos y lo conversaríamos, porque nosotros tenemos mucha amplitud de criterio, pero si lo eliminaron así de golpe, a mí realmente sí me preocupa porque nos dejaron sin armas. Por eso es que yo ahora le decía, bueno, el tema del delito es importantísimo, es la premisa inicial sobre la que se asienta todo, pero las premisas siguientes también tienen problemas. Entonces nos van a dar una ley, si es que aprueban este proyecto, que además de que viene muy débil en el tema de los delitos, porque nos quitan una gran posibilidad gama, viene también renca, tuerta y con unos problemas enormes en la parte del proceso. Y dentro de unos años entonces le van a decir a doña Emilia, mire, le dimos una ley de extinción de dominio y usted no hizo nada. Y ya estamos advirtiendo que si pasa ese proyecto que aprobaron, el resultado va a ser simbólico. O sea, tenemos la ley, la vamos a llevar a los organismos internacionales muy contentos y muy satisfechos, diciendo que se aprobó. Por eso es que yo les decía que era como un papalote de colores un día de estos, ¿verdad? Para mostrarlo, sobre todo ahora que viene el verano, pero no va a servir. Y la responsable en última instancia de esto es la Fiscalía General, el Ministerio Público, porque nosotros como policía somos coadyuvantes de ellos, pero con una ley mala, una ley floja, una ley débil, una ley que no hace goles, estoy seguro que no vamos a ganar el campeonato, ¿verdad? O sea, eso quiere decir, básicamente, porque yo iba a seguir preguntando, o sea, ¿qué significaba, por ejemplo, haber eliminado los delitos de pornografía infantil también de la ley? Es decir, podemos seguir enumerándolos y que ustedes me citaran de ejemplo lo que ello implica, ¿verdad? Es decir, al no abarcarlo, pero entonces hablemos de este proyecto. Usted estaba citando algunas debilidades, doña Emilia, pero bueno, ya don Walter las amplió. ¿Podría ampliar otras más debilidades que tiene esta ley, que solo quedaría nada más como un proyecto, como el nombre nada más? Bueno, se torna en un proceso, el actual, el que se aprobó, muy lento y muy formalista, lo cual implica que tomaría muchos años teniendo resultados si es que alguno se puede alcanzar. Aquí lo importante es que el de nosotros además fue consultado a muchas instituciones, inclusive a la parte académica, y todas las universidades. Sí, todas las observaciones que nos hicieron fueron tomadas en cuenta y muchas variaciones se hicieron precisamente por esas observaciones. Y también es importante que las personas sepan que en el proceso no va a estar ausente el juez. Un juez o una jueza van a vigilar y van a velar por el debido proceso y al final son los que van a dictar la resolución última y ellas son los que se van a asegurar de que la normativa se haya cumplido y no haya habido por parte del Ministerio Público ningún abuso. Ahora, usted me habla de por qué insistir en ampliar la actividad ilícita. Le voy a poner un caso. Los casos de trata o tráfico ilícito de personas.
siempre van acompañados de pagos a funcionarios y funcionarias públicas, generalmente de migración o Corrupción, ahí policía. están. Y también tiene un papel muy importante la persona que falsifica pasaportes o documentos de identidad falsos. Si yo limito a los delitos que están en este momento en el proyecto que se aprobó, a los únicos que se mencionan ahí, cuando quitemos los bienes de las personas que se dedican a trata y tráfico ilícito de personas, quedarán por fuera los funcionarios y funcionarias públicas que recibieron cuantiosas sumas de dinero que permitieron el ingreso y transporte de estas personas, y además las personas que falsificaron los documentos que permitieron el ingreso y traslado por todo el país y pasar las fronteras a las personas víctimas. Entonces, eso no tiene sentido. Si yo voy a investigar el crimen organizado y quiero desarticularlo y quiero debilitarlo económicamente para que la actividad no continúe, tengo que hacerlo con todas las personas que tienen en el grupo criminal diferentes tareas, pero no limitarlo únicamente al que conduce el autobús donde se montan las personas víctimas y yo lo paso por todo el territorio nacional. Un caso es un claro ejemplo. que Walter ilustra Espinosa. de manera muy adecuada esto fue lo que sucedió hace como 12 años con una vivienda ubicada en Santa Ana, que era propiedad de un alto funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social y que determinó luego el advenimiento de varios procesos penales contra expresidentes. Se trataba de una casa de muy alto valor y que al final de cuentas, como estaba ligada al proceso penal, se deterioró, implicaba gastos para el Estado y era una dificultad enorme de disposición. Con extinción de dominio usted sigue un proceso paralelo, el penal, y sigue además el proceso paralelo de extinción de dominio. Y no tiene que esperar a que esté la sentencia condenatoria. Usted le extingue el dominio y el ICD se encarga de administrarlo, de venderlo, de hacer dinero y de invertirlo, sin necesidad de esperar la sentencia penal. Igual pasa como, por ejemplo, con el caso de mediáticamente conocido como La Trocha. Porque no tenemos ley de extinción de dominio, la gente tiene las cosas todavía. El carro, la casa, lo que haya comprado. Claro, lo que haya adquirido. Hasta que haya una sentencia condenatoria firme. Imagínese usted que vamos a audiencia preliminar el próximo año. Estaríamos pensando en una sentencia firme tal vez por ahí del 2025, ¿verdad? El caso de La Trocha apareció en el 2011. Imagínese usted entonces, si tuviéramos extinción de dominio, otro gallo canta. En Guatemala, los bienes de la vicepresidenta Valdetti ya se los quitaron prácticamente todos. Los de Otto Pérez Molina también. Los del ministro Sinibaldi también. En Honduras, la ex primera dama le acaban de extinguir el dominio, o por lo menos está en proceso, de un dinero que manejó ilícitamente y que es millonario antes de salir su ex esposo del poder. Eso es extinción de dominio y luego sigue el proceso penal. La idea que es que ser prontos, rápidos, eficientes, activos y ágiles, pero sobre todo devolver esos bienes a quien corresponden, al país, a la comunidad, a la población. Porque la corrupción lo que hace es debilitar el Estado, provoca desconfianza, nos delegitima, pero además incrementa la pobreza. Yo sé que con esto no lo vamos a solucionar, pero por lo menos algo ayudamos, damos por lo menos un pellizco y además va a servir como una manera de evitar de que estas conductas pues, se manifiesten de manera tan abundante como últimamente hemos detectado. Y eso iba sobre la ampliación del concepto de crimen organizado, que va más allá de todo lo que tenga que provenir de narcotráfico. Ya hay una serie de comentarios que ustedes han generado. Nosotros teníamos invitados a 2 diputados para que después del análisis que están haciendo tanto la fiscala general como el director del organismo de investigación judicial, tenerlos a ellos, son miembros de la comisión, pero uno de ellos ya no va a estar, don Pablo Heriberto Barca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, nos ha cancelado hace poco. La otra invitada es Sonia Rosa Bolio, esperemos que ella se mantenga, del Partido de Integración Nacional, después de esta entrevista que estamos teniendo con la fiscala general. ¿Me decían? También canceló, ambos diputados también, los 2 cancelaron. Bueno, queríamos los comentarios de ellos a raíz de esta entrevista que estamos realizando con el director del organismo de investigación judicial y con la fiscala general de la República. Esa era la idea, esa era la propuesta. No tendremos los comentarios de los 2 legisladores que forman parte de la comisión legislativa que dictaminó el proyecto de extinción de dominio. Ya hay una solicitud expresa de
ambos funcionarios, ambos jerarcas, para que se tome en cuenta la ley que hizo y que elaboró la Fiscalía General de la República. Y decía que ustedes han generado comentarios, así que de inmediato los voy a leer. Mientras tanto, porque vamos a tener entonces más tiempo para conversar con ellos. A ver, el primero es de Juan Bautista Espinosa. Bueno, sin abusar del horario, por supuesto, de ambos jerarcas. Pero es interesante porque esperábamos reacciones y contrapartes. Siempre en nuestros programas eso es lo que esperamos. Tener las dos partes, tener las distintas opiniones y visiones del tema. Juan Bautista Espinosa Villalobos dice: buenos días, la ley de extinción de dominio de abarcar el narcotráfico como el crimen, delincuencia organizada, ya que la corrupción se ha incrementado, enriqueciéndose ilícitamente, paréntesis, ya que la cárcel no es la panacea, es una alcahuetería. Ya es hora de incautar bienes mal habidos. Bien, eso está diciendo Juan Bautista Espinosa Villalobos. Gerardo Villegas, excelente y ojalá se cumpla. Eso dice Gerardo Villegas. Ustedes pueden leer el comentario que está en pantalla. Y Federico Ruiz dice lo siguiente: ¿por qué la Fiscalía no utiliza la figura de capitales emergentes presente en la ley contra la delincuencia organizada que existe desde 2019? Y bueno, ya hay una pregunta concreta a la Fiscala General de la República. No sé si quiere que se la vuelva a leer, de parte de Federico Ruiz. Bueno, que dicha que el señor lo toca el consulta. tema, sí. Él es Actualmente, abogado. efectivamente, la Fiscalía General lo está utilizando y los últimos casos que hemos tenido en el último año y 2 meses que tenemos de gestión, el nuevo equipo que está al frente de la Fiscalía General, ya hemos remitido varios casos importantes a ese procedimiento. La ley de emergente. La ley de capitales emergentes. Exactamente, que lo que consiste es en que se le quita el dinero o los bienes cuando la persona no puede justificar que los adquirió de manera lícita. El problema con el proyecto que se acaba de aprobar y que se pretende que sea ley de la República es que deroga esa posibilidad. Entonces, no solo vamos a tener una ley que no va a ser aplicable y que es ineficiente, sino que nos quita la posibilidad de seguir utilizando el procedimiento de capitales emergentes, o sea, nos deja sin absolutamente ningún instrumento. Entonces no es válido inmovilizar bienes a través de esa figura. No, actualmente sí se hace. Sí es válido, hemos tenido buenos resultados. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con la extinción de dominio? ¿Qué lograríamos? Vean, tal vez es conveniente recordar que el tema de capitales emergentes está dentro de la ley contra delincuencia organizada. No es una ley separada. Son únicamente 2 o 3 artículos. Y empezó a aplicarse más o menos esta ley de crimen organizado se promulgó en el 2009. El tema de capitales emergentes pudo empezar a aplicarse como en el 2013-2014, porque antes de eso hubo mucha discusión entre los jueces respecto de la constitucionalidad de la norma y además en torno a quién era el legitimado para llevar el procedimiento, porque eso se lo atribuye a los jueces contenciosos administrativos. Luego de muchas resoluciones de la Sala Constitucional, al final de cuentas sí la Fiscalía pudo empezar a empujar, digamos, el carro por ese lado, pero es relativamente reciente y es muy poco garantista. Más bien el proyecto que elaboramos ahora protege más a la gente. Eso le iba a decir, garantista, expliquémoselo a las personas. Este es muy fuerte, muy grosero y muy agresivo. Es más o menos así, Laura. A mí me detectan que yo tengo una determinada cantidad de dinero que yo no la puedo explicar en principio y me dicen, bueno, tiene 20 días para que usted explique de dónde viene esa plata. Si yo en 20 días no puedo, me la quitan. El procedimiento que ahora se plantea en la nueva ley es distinto. Hay traslado de cargos, se le muestran pruebas, se hacen informes, un juez controla la legalidad de la prueba, un juez convoca una audiencia, la parte puede, en el caso que digamos que le hayan inmovilizado fondos o le hayan anotado una propiedad, puede pedir revocatoria. O sea, tiene más protección y al final se emite una resolución, una sentencia que también puede impugnar.
En este tema de capitales emergentes, en 2 artículos o 3 artículos, hay muy poco desarrollo. Lo que tenemos es desarrollo jurisprudencial, que es poquito y que más bien podría eventualmente ser arbitrario. ¿Por qué ser arbitrario y que los expondría? ¿Es por eso que no se aplica tanto? ¿Los expondría más bien a que se devuelva el proceso o que sea irregular el proceso, digamos, en ese caso? Bueno, en los últimos años yo solo conocí un caso de una persona que se denominaba chancera, que tenía en su poder altas sumas de dinero en efectivo que no pudo justificar y por eso se le quitó. Pero en el último año hemos remitido a esa vía a través de la Fiscalía de Legitimación de Capitales varios casos que en estos momentos se están tramitando y vamos a ver qué resultado tienen. Pero entonces no es similar, no es, o alguien podría decir, bueno, entonces mejor apliquen la ley de capitales emergentes en lugar de la parte de extinción de dominio. Lo que sucede es que es nueva, Poco desarrollada. es antigua en haberse publicado y aprobado, pero es nueva en aplicación y jurisprudencia todavía no hay. Estamos esperando a ver los resultados de los casos que en el último año hemos enviado a esa jurisdicción. Y tiene muchos problemas estructurales. Por ejemplo, no dice, sí establece quiénes son las personas que pueden accionar, o las organizaciones, Ministerio Público, Policía, creo que Superintendencia, CICD y varias más. Pero no otorga valor, por decirlo de alguna manera, a las pruebas, ni establece cuál es el procedimiento, ni señala vías de impugnación, ni permite revocatorias, ni establece cuál es el proceso, o sea, si se va a hacer una audiencia, si no se va a hacer una audiencia, cómo es la denuncia, cuáles son los requisitos formales. Es, digamos, algo que pusieron en la ley, que es útil, que es importante, que no se usa prácticamente en ningún lugar del mundo y que fue un primer intento. Pero nosotros tenemos que buscar un desarrollo jurídico que satisfaga no solo las necesidades de la sociedad, sino que también proteja a las personas. Vean, por ejemplo, Colombia. Colombia emite una primera ley de extinción de dominio en el 96. La utilizó, obtuvo buenos réditos. En el 2002 la modificó y la hizo más fuerte. Y actualmente ya tienen un código de extinción de dominio. Nosotros con 2 articulitos prácticamente estamos condenados por decirlo de alguna manera, a la derrota. Porque es muy poco elaborado y tiene muy poca contundencia y muy poca estructura. Y además, como esto se trata, la extinción de dominio, que es lo que nosotros pensamos en un proceso separado, autónomo, independiente, necesita una legislación. Escuchaba como parte de la argumentación de los legisladores que esto solo prácticamente se estaría aplicando en Costa Rica, pero ustedes estaban citando ejemplos de Guatemala y Honduras. Hay otras partes vamos a ver cómo se llevan a cabo estos procesos de inmovilizar los capitales adquiridos sospechosos de manera irregular. ¿Cómo se realiza esto en otras partes del mundo? Para ahora ahondar un poco más en el proyecto de ustedes. ¿Es cierto que esto prácticamente se estaría dando solo así en Costa Rica o existen otras experiencias de países, bueno, por ejemplo, cómo sucede en los Estados Unidos o cómo sucede en Francia, que ha legislado muchísimo en torno a esos temas? Mire, hay varios países a nivel latinoamericano que tienen la ley y que está dando buenos resultados. Aparte de estos 2 centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Perú y México. Nosotros sí tienen ley de extinción de dominio. Y nadie desconoce los niveles de criminalidad, de violencia y de corrupción que esos países tienen. Y al final tomaron la decisión de aprobar esta ley y aplicarla porque es la única forma que les está permitiendo contener y perder el control de los países a causa de la criminalidad y la violencia y los grados de corrupción. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿por qué tenemos que esperar que Costa Rica llegue a esos niveles para tomar la decisión de manera urgente de aplicarla cuando podemos empezar a hacerlo ahora para contener la criminalidad en el país y evitar que lleguemos a esos niveles? Me pregunto, sí, me iba a decir algo, Walter Espinosa, ¿iba a ampliar más sobre este tema? No, a mí me parece experiencias en otros países. Que lo que plantea doña Emilia es muy razonable. Hay países que tienen situaciones distintas a las nuestras, han sido relativamente efectivos, están en proceso de crecimiento y parece que la extinción de dominio les ha dado buen resultado. Pero, por ejemplo, ahora
que están juzgando al Chapo Guzmán. En algún momento Forbes dijo que Hoy tenía hay juicio en los Estados Unidos. una fortuna de 14.000 millones de dólares. Si ustedes se percatan de lo que está presentando la Fiscalía estadounidense, se van a dar cuenta que es prácticamente nada lo que están quitando en bienes de fortuna al traficante que más ha ganado. Y yo no digo, a ellos tienen instrumentos jurídicos de otra naturaleza, ni siquiera lo estoy comparando para que no digan que estoy diciendo una tontología, pero en nuestras latitudes nosotros tenemos un sistemas demasiado extendidos, laxos, y nosotros necesitamos ahora sí un arma de verdad, un poco más firme, un poco más fuerte, que respete garantías, pero que permita que el país sí pueda enfrentarse a la delincuencia organizada y a la corrupción. Nadie comete delitos en tesis de principio, y por los que si no es por obtener dinero, por tener ganancias, por obtener fondos. Y la segunda etapa es tratar de ocultarlos para que no se los quiten. Y nosotros en este momento solo nos quedamos con la primera etapa. La visión de nosotros va más allá. Es tratar de ver las fortunas de las personas que no las pueden justificar. Y esto es un tema que toda la población y todo el país lo conoce. ¿Quién no nos manda a nosotros un correo de que tiene un vecino que era jardinero y de la noche a la mañana es dueño de 4 condominios, tiene 6 vehículos y tiene casa en la playa? ¿O quién no conoce a la persona que trabajaba vendiendo copos y de buenas a primeras es dueño de una finca y de 1000 cabezas de ganado y de muchísimos vehículos? ¿Y quién no se ha enterado de la construcción de hoteles que prácticamente pasan desocupados todo el año y que al amparo de esa construcción, pues supuestamente se generan enormes fortunas? ¿Eso cómo lo aborda la Fiscalía? En este momento es muy difícil. Nosotros ahora lo que pretendemos es tener esta legislación que estamos discutiendo en Costa Rica desde el 2013, o sea, ya prácticamente llevamos 6 años dándole vuelta a este asunto, y poder poner los ojos en ese problema que es latente, que es claro, que es evidente, sobre todo en una región donde hay mucho crimen organizado, hay mucha corrupción, hay mucha visitación de personas, hay mucho flujo de dinero en efectivo, y nosotros necesitamos algo más, pero sí ocupamos una ley que sirva. Por eso es que el tema de los símbolos y demostrar que logramos tener leyes, aunque no sirvan, pues a mí no me hace, digamos, como feliz ni me llena de alegría el corazón para nada. Hay más preguntas, pero también hay un comentario que nos está pidiendo la diputada Zoila Rosa Bolio transmitirle. Si es que ella dice que ya tiene una situación familiar y que se le presentó desde anoche. Y hay una pregunta, vamos a ver si logro identificar cuál es la persona. Bueno, Gilbert Ureña, que dice, Uber es ilegal porque los dineros salen del país sin control de Hacienda. Gilbert Ureña es dirigente gremial de los taxistas, sin control de Hacienda, y no se hace nada. Aquí, en el excelente proyecto elaborado por el Ministerio Público, se investigaría y decomisaría bienes si hubiese delito. Felicitaciones, y dice, felicitaciones, señora fiscala y señor director del OIJ, por esta oportunidad. Bueno, eso es un comentario más bien. Ese es uno de los comentarios que le estás... Y hay nuevos comentarios. Yo quería preguntarles, vamos a ver, el proyecto que se presenta inicialmente, a que sale, ¿cuánto queda reformado, debilitado, si tuviéramos que ubicarlo en un porcentaje? El que inicialmente se presentó en el 2013 y que hoy está saliendo en el 2018. Para nosotros totalmente, en un 100%. No solo restringe la actividad ilícita a unos cuantos delitos, sino además no tiene rigor técnico a nivel procesal. Entonces lo torna totalmente inaplicable. El que se presentó en el 2013 no es el mismo que se aprobó. En nada. No, eso se ha modificado. Incluso hubo por ahí un par más de proyectos, y a la luz de estas discusiones, en algún momento, pues la Fiscalía, el OIJ y el ICD, que somos los más interesados, nos reunimos e hicimos un proyecto que presentamos como una posición de la Corte Suprema de Justicia, que nosotros estimamos que está muy bien elaborado y que a nosotros nos gustaría que lo consideren, pero esa consideración implica descartar el que ya está. Sí, archivarlo. Y ¿a qué obedece esta petición de nosotros?
fundamentalmente a que nosotros creemos y estamos convencidos de que el que presentamos es el más práctico, el más ágil y el más eficaz. Pero además, como nosotros somos los que vamos a tener el problema en las manos, nos gustaría que se considere el nuestro, porque nos están dando uno que ya les estamos diciendo desde ahora, miren, no nos sirve, no nos gusta. Usen el de nosotros. No ampliaría en todos No. los crímenes que se requieren. Bueno, me imagino el crimen organizado va más allá del concepto del tema de narcotráfico y tráfico de drogas, ¿verdad? De Claro. adquirir recursos o bienes por esa vía. Va con esta gama de delitos que ustedes decían, procedimentalmente está debilitado. No permitiría, obligaría a trasladar todos los bienes al Ministerio de Hacienda. A 40%. Hacienda Pública, el 40%. Sí. Y también obligaría, no permitiría mantener los bienes que ustedes pretenden, obviamente pasen a manos del Estado, los deterioraría muchísimo. Y bueno, ya me están diciendo que el tiempo se nos está limitando, no sé si hay algo más que queda, en que queda debilitado este proyecto. Emilia Navas, fiscala general, que me faltó citar. Bueno, es que simple y sencillamente con el primer caso que nosotros empecemos a trabajar, ya las consultas y los recursos ante la Sala Constitucional Nos deja- impediría que la investigación continúe. Los deja Sí, o sea, porque debilitados. ¿Por qué creen ustedes que se reforma de esa manera? ¿Pueden tener alguna explicación? Bueno, esa es la pregunta que usted tiene que hacerle a los señores Yo, claro, diputados se la y a las vamos a señoras hacer. diputadas. Y Sí. pueden, no sé, ustedes tienen alguna idea de por qué se debilita tanto o Mira, a mí me parece que esto es una manera de ver las Eso. cosas. Lo más importante es que yo creo que todos podemos aportar para brindarle al país un mejor producto. O sea, que esta conversación, esta entrevista y las que hemos tenido en otros medios tengan el resultado que al final de cuentas nosotros esperamos, que es una apertura de los señores diputados, una posibilidad de conversar con ellos, una posibilidad de trasladarles nuestras preocupaciones y angustias y la obtención de del nuevo una proyecto. ley que satisfaga nuestras necesidades. Esa es la idea, porque nosotros tampoco pretendemos entrar en contención con ellos, porque ese no es el plano nuestro. Nosotros tenemos otras labores y otras funciones. La idea nuestra es decirles a ellos, miren, yo necesito un traje a la medida y ese que me hicieron, pues me queda picapollo o no me cierran los botones porque me engordé un poquito, y entonces modifíquenlo. Entiendo. Y usen los patrones que nosotros les dimos, que son los que sirven y son efectivos. Y ya que los señores diputados nos están escuchando, pues yo espero que esa sea la reacción, una reacción madura, una reacción inteligente, una reacción sopesada y una reacción de acercamiento que nos permita a todos tener el producto que queremos. ¿Con alguien han tenido alguna conversación de que se pueda desechar ese proyecto? Nadie ha manifestado esto todavía por parte de aquí, de este Congreso en donde estamos sentados. No, en lo este absoluto. momento. Bien, vamos a ver qué reacciones tenemos a lo largo del día. Siguen generando más comentarios ambos jerarcas y ya prácticamente tenemos que irnos. Catalina Araya Oviedo dice lo siguiente: el crimen organizado tiene mucha gente involucrada, nadie debe quedar impune. ¿Qué sucede con la Asamblea? Aprueba a su antojo y conveniencia. Eso dice Catalina Araya. Francisco Bustos Espinosa dice: el señorío del saber no dejan duda de dos profesionales que saben cómo atacar el crimen organizado. Yo diría que hay que movilizar el país. Esto es peor que la lucha que se está dando contra el combo fiscal. Eso nos dice Francisco Bustos. Andrés Vega: creo que todas las actividades ilícitas en Costa Rica son gravables. Trasladan todos estos casos ustedes a tributación o quien corresponda cuando los ven durante los procesos. Bueno, hay una consulta, no sé si doña Emilia Navas quisiera contestar esta última de Andrés Vega. Es que me cuesta un poquito Sí. entenderla, qué pena. Sí, No dice, la creo que todas las comprendí. actividades ilícitas en Costa Rica son gravables. Trasladan todos estos casos ustedes a tributación o a quien corresponda cuando los ven durante los procesos. Sí, yo creo que hay un poquito de... Sí, vea, lo que es ilícito no confusión paga ahí, impuestos. Cuando usted le cobra impuestos a una actividad ilegal, la está legitimando. Y entonces no se puede, hay que ir o a la vía penal o a la que nosotros queremos, extinción de dominio. Bueno, me imagino que con parte de la propuesta de que estén delitos tributarios, ¿cuál sería en ese caso? Tal vez sería interesante explicar ese tema, doña Emilia Navas, de que vaya el tema de tributación
de los delitos tributarios en el proyecto de extinción de dominio. Es que un delito tributario, como muchos otros, es una actividad ilícita y nosotros no queremos excluir de la posibilidad de perseguir estos bienes en ningún tipo de actividad ilícita. Entonces los tributarios estarían incluidos. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias a Emilia Navas, Fiscala General de la República, también a Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial, por poner en perspectiva lo que es la ley de extinción de dominio, que tal cual está, no sirve, no les conviene, quedó corta y más bien están pidiendo que se proponga que se retome el proyecto del Ministerio Público aquí en la Asamblea Legislativa, en donde estamos transmitiendo esta entrevista. Son las 7:36 de la mañana. Regresamos al estudio principal con más información.